Permiso, profesor. Vamos a abrir una cámara. Está medio. Cada uno está poniendo. Tenía un alargador, ¿no? Ahí el enchufe es el que está. ¿Lo cambiar? ¿Tú no dices? Sí. Ahí. Quédate ahí. Ay, no te voy. No. Sí, es ahí. No, pero ese es el que parece más o menos. Sí, ahí está, impecable. Ya vamos bien, entonces. Eso voy a te cargo un poco, que estoy en la misma estoy. Dame que me dé 27. No, sí, claro, y después te lo aviso que En la tarde digo. pero tengo 11, dura unos 20 minutos. Sí, porque cogí montar y yo dejé que esté. No me llega a caer la pega. O sea, hice, estuve en el PC, no tuve que anotar, no tuve reunión, entonces no tuve nota, se volvió. No se desconectó por eso en la cámara, algo pasó. Sí, sí. No se puede iniciar video. Contrato de vídeo. No, se desenchufó. Ahí sí. ¿Se toma? Empezó a reponer. Ahí.
No se muevan, no respiren, porque se va a mover. Ya, esta segunda derivada. Ya, primera derivada de un cociente. 3x menos 2 al cuadrado, por la derivada del argumento lo voy a anotar que es 1 por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo que es 1, dividido por el segundo al cuadrado. Eso va a dar x menos 2 al cuadrado, lo voy a factorizar, ya, y me queda aquí, ¿de qué cosa? De 3x. Y de acá me queda de, no, x menos 2, porque está al cubo, me quedó 1. ¿Sí? Sí. Todo eso dividido por x cuadrado. O sea, eso va a dar un x menos 2 al cuadrado por 3x menos 1 me da 2x más 2. Partido por x cuadrado. Esa es la primera derivada. ¿Estamos? Adelante. ¿Ya? Aquí tengo dos alternativas. La primera y la segunda. Una es hacer esta multiplicación, para que me quede un polinomio y después hacer la derivación del cociente. Y la otra es derivar nomás, a morir. Yo voy a derivar nomás. Me gusta sufrir. Pero ahí para derivar nomás sería. Si te... anotar. ¿Cómo lo hago ahí? Con mucho cuidado, porque si no te vaya a equivocar. La Todo eso derivada sería un S, solo. Ah, ya, ya. lo voy a anotar. Menos, Ya, ya. Entonces, todo. por la derivada de x al cuadrado, dividido por x al cuadrado. Lo que pasa es que aquí tengo la derivada de un producto. Y tiene que aplicar nuevamente ahí lo mismo. Si tengo un producto, tengo que aplicar la derivada del producto. ¿Qué lloráis antes de tiempo? Sale muy buena cosa. No, no, monstruoso. ¿Cuánto me va a dar? Mira, 2x menos 2 por 2x más 2. Más x menos 2 al cuadrado por 2. Esa es toda tu derivada. Por x al cuadrado. Menos x menos 2 al cuadrado por 2x más 2. Y la derivada esta es 2x. Dividido por x a la cuarta. Eso. Ahí habrá que hacer las multiplicaciones y sumar términos semejantes. Pero el test puede quedar así, igual que No. el sistema. Sí, lo que pasa es que cuando yo la quise reducir, o sea, a mí me quedó más o menos grande y el resultado que me marcó una aplicación era bien pequeño. Sí, pues si sumando empezaron a reducir A mí algo dice que yo no la pude reducir por lo menos, no hay forma de... ¿Ah? Yo no pude llegar, digamos, a eso, analicé y todo, no podía llegar a algo tan pequeño, si era, da algo súper así como, no sé por decir algo, 3 menos una partida y cuadro. Sí, pues mira, aquí tenéis un x menos 2, un x menos 2 y tiene un x menos 2. Vamos a sacar el factor común, x menos 2, para no hacer tanta multiplicación. Y me va a quedar de 2 por esto, o sea, 4x más 4. Y aquí me va a quedar más 2 por esto.
2x menos 4. Pero ahí está sumando. Arriba. ¿Por qué sacó el x cuadrado? O sea, el Estoy x menos 2 al factorizando cuadrado. Ah, por x cuadrado. Para no tener tanta multiplicación, si tengo ese repetido ahí, ahí y ahí, lo factorizo para no tener ya, tanta abajo lo está multiplicación. haciendo. Ya. Y acá, ¿no es cierto? Como saqué uno de esos, me queda esto por esto. Y por eso me queda 2x cuadrado más 2x menos 4x menos 4. Por 2. Todo eso por 2x. Partido por x a la cuarta. X menos 2 por. Y aquí voy a tener, aquí ya voy a tener términos semejantes. 4x al, no, estoy perdiendo tiempo ahí. 4x más 2x son 6x. O sea, son 6x al Los 4 se cubo. van. Los 4 se van. Y los 4 se van. Me queda eso nomás. ¿Te digo? Y aquí me quedan, estos son menos 2. Me da 2 menos 2x al cubo. 4. Perdón. 4x 4x al cubo. Aquí me da 2x menos 2x menos 2 por 2 da menos 4x. Menos 4x. Y x cuadrado. Menos 8x. Partido por x a la cuarta. Eso me da x menos 2 por 6 menos 4 me da 2x al cubo menos 4x cuadrado menos 8x. X a la cuarta. Que ya, si las matemáticas son así, hay que sacar cuenta. Todos son pares y todos tienen x. O sea, puedo factorizar por 2x. ¿De qué? De x cuadrado menos 2x menos 4. Partido por x a la cuarta. Y este es cuadrado de un binomio. X menos 2. Por x menos 2 me da x menos 2 al cubo por 2x partido por x a la cuarta. Simplificamos un x. ¿Sí? Bueno, me acabo de un Pero eso no es lo mismo que estaba viendo. No. Pues si es la segunda derivada. No digo, ¿por qué da lo mismo? Ustedes están matando todo lo que iba a preguntar. No, nada. Usted hace siempre lo más fácil, ¿no? Y esto estaba fácil, pues. Sabía puro sumar y multiplicar, ¿o no? ¿Qué dice fácil? O sea, quizás la aplicación está quizás en un error porque no me acuerdo cuánto era, pero no era eso. Ya, pero igual, de hecho, achicó mucho más de lo que yo puedo decir. Yo que de hecho cometí un error matemático ahí de, porque me dio ¿En alguna multiplicación? 2x menos Sí, 2. pudimos Entonces, habernos equivocado en alguna multiplicación porque estábamos haciéndolo así nomás, pero concentrado. No, pero debería dar eso. entonces Suena parece- bonito. Parece que me equivoqué más de una vez en cosas de signos, entonces, porque... Ah, no. Geotécnica. Aquí hay un problema. Cero. No. Debería dar. Esto no es cuadrado de un binomio. Ah, porque tiene. Porque tiene menos. Menos, claro. No sé qué ustedes van a hacer. El x nomás podríamos simplificar. Claro. Y eso es
No tiene raíces exactas. A no ser que me haya Pero no equivocado sería en un x signo. cuadrado menos 6. No, ¿verdad? No, que me haya equivocado en un signo, no, pero me da menos 8. ¿Sí? No, no tiene valor exacto. Debería quedar eso. Sí, no era más, porque más yo lo refleja el lado. Sí, pero Pero el profesor lleva a decir que hay que cambiar el signo, no arriba, mira. Donde está menos 2x cuadrado más 2x. Ahí abajo. aquí, Sí. ya puse menos, y ese sería más. Ahí Claro, sí. ahí sí. Claro. Pero abajo da más poco. Ya. No hay da. Entonces, ahí me queda más, me queda menos y me queda más. Sí, se veía bonito ahí. Pues. Sí, estaba bien entonces. Factor 2x menos, y ahí me da más 4. Ahí sí. Y ese sí es cuadrado de binomio. Me arrepiento, pecador. Ahí. Sí. Sí, había un signo de que me lo comí. Claro, eso me da 2x cuadrado más 2x menos 4 menos 4. Correcto. Con ese menos me queda menos y más. Ese menos, este es más también. Porque ese me da menos, con ese me da más. Y ese con ese me da más. Ahí. X 8 es. No, usted tiene que hacerlo porque tiene que hacerlo. A mí me da la misma. Eso da. Ahí. ¿Qué? Se puede reescribir esto como 2, como suma por su diferencia. X cuadrado menos 4 por X más 2 partido por X al cubo. Cualquiera de las dos está bien. Entre esta y esta, las dos son correctas. Entonces la aplicación estaba mal. No, que puede ser cualquiera de esas dos. Inteligencia artificial. No, es que la aplicación, por eso digo, si era una cuestión ultra reducida, que era un número y otra cosa, no sé. Ah, no. No te Porque va a de dar hecho, un por número ejemplo, porque yo no hay términos hasta semejantes. ahí yo tengo, digamos, yo sí lo planteé bien, porque hasta ahí tengo igual gusta. Claro. Nos revisamos para abajo, pero hasta ahí, el segundo ahí de la segunda idea, igual usted. Entonces, después voy a revisar si cometí algún otro error ahí, pero. Sí, no, pero igual revisen las cuentas. Ya, pero por último. Pero ¿sabes esa qué? es la derivada que uno debería hacer. ¿Sí? Ya, ¿qué más? Nada más, listo. Sigamos con la materia. ¿Te cargó? ¿Ah? Ya, no hay más preguntas.
que tengo una vez. Sí, lo que graficación. Intentando él para poder preguntar. ¿Y los demás? Solamente hasta la segunda clase. O sea, la primera, eso. Problemas En la quinta. ¿Todos firmaron? No, Borraron la lista, ¿no? pero y graficar. También te va a escuchar. Yo dije gráfico y aplicaciones, no, No, ya. solamente derivar. Ah, gráfico. La no. primera guía, Es que la primera que incluye gráfica. ¿Parte de gráfico la primera guía? pero la aplicación al revés, po. Ah, No graficar funciones. Y esa hicimos de esa. Era solamente ajustarse a la derivada, ¿sí? Es para ver si entienden el sentido de la derivada. Yo dije la primera, guía. ¿Sí? La segunda es que damos polinomios para graficar, encontrar puntos críticos, ¿sí? La G de la dos. No tengo idea. no, todo. Es que no la... Derivada implícita. Sí, eso, X más Y la- es igual a la exponencial de X menos Y. X más Y igual, A la exponencial de X menos Y. eso, Sí. ya. Derivación implícita, tengo que encontrar el de y a de x que lo anotamos como y prima, ¿no es Sí. cierto? ¿Sí? ¿Gracias? Sí. Bien, entonces derivamos respecto a x, la derivada de x, 1, más la derivada de y es 1, pero como derivé y, lo marco. Igual, e elevado a x menos y es e elevado a x menos y, por la derivada del exponente. La derivada de x es 1, menos la derivada de y es 1, pero como derivé el y, lo marco. O sea, anotémoslo más limpio. Eso. Y ahora tengo que despejar. O sea, hago la multiplicación, esto es e elevado a x menos y prima e elevado a x menos y. ¿Me siguen? ¿Sí? Hice la multiplicación nomás aquí. Y ahora todo lo que tiene y prima lo dejo a un lado. Eso quedó acá. Y ese pasa restando. Factorizo. Y lo paso dividiendo. 1 más e elevado a x menos y. ¿Sí? En realidad me queda más bonito como e elevado a x menos y menos 1 partido por e elevado a x menos y más 1. Ahí me queda más simétrico. ¿Sí? No se olviden, cada vez que derivo el y, lo marco. Ya, aprovecho. Profe, ahí Dime. en el tercer paso ahí me perdí. Del 1 menos Y a la exponencial, sí, al de abajo. No, lo único que hice es que hice desaparecer los unos para que Sí, quedara para más que quedara limpio. ahí encima. Ya. ¿Ya? profe, Y Ah, aquí, después aquí, multiplico, claro, el 1 aquí por nomás, ese, ya. para poder separar la y prima. Sí. ¿Sí? Eso, nada más. ¿Sí? Después separé para poder... y eso no podría ser. Pero metí otra. Me quedo con los signos, ya me quedo con los signos. Sí, el i es negativo y ese te pone ese café. Sí, sí.
Sí, no, está... ¿Ya? Buenas. Bueno. Profesor, ¿sabe que en esa misma, digamos, en el E, de la misma tuve problema con los E? O sea, sé cómo plantearlo, sé que no pude despejar la imprima. ¿En cuál? Dámela, préstamela aquí, para leerlo. ¿Cuál? ¿En la misma? Sí, el E del mismo tipo. ¿De derivación implícita? Sí, lo que pasa es que en un momento yo me quedo como que iba a quedar partido, digamos, ¿Dónde está la derivación implícita? Ah, en el 2. Sí, El E. sí. Ah, subí el test y la pauta para que lo miren y mañana lo revisan. ¿Sí? Para que sea más corta la. El x cuadrado más 3y cuadrado elevado a 5 igual a 2xy. S. Derivación implícita. No se olviden, ¿cuándo aplico derivación implícita? Cuando no estaba despejada la i. ¿Sí? Por eso se llama derivación implícita. Entonces aquí tengo que derivar un polinomio. ¿Cuánto va a ser? 5 veces x cuadrado más 3y al cuadrado elevado a 4 por la derivada del argumento. Y la derivada de x es 2x más la derivada de y va a ser 6y. Como derivé el y, lo marco. Eso igual. Y aquí tengo un producto. Derivo el x más derivo el y, me da 2x. Pero como derivé el y, por y'. ¿Estamos? Y ahora, como tengo que despejar el y', tengo que hacer la multiplicación. Me queda 5 por 2, 10x de x cuadrado más 3y cuadrado elevado a 4. Apliqué en ese, ahora aplico en el otro, más 6 por 5, 30, y x cuadrado más 3y cuadrado elevado a 4 por y', igual a 2y más 2x y'. Y ahora junto todo lo que tiene y'. Como este es más grande, voy a dejar este. 30y, x cuadrado más 3y cuadrado a la cuarta por y'. Voy a pasar ese para acá, menos 2xy'. ¿Qué quedó acá? 2y. Por lo tanto, esto lo tengo que pasar para allá. Menos 10x por x cuadrado más 3y cuadrado a la cuarta. Y ahora despejo. Factorizo por y', me va a dar 2y menos 10x por x cuadrado más 3y cuadrado a la cuarta, dividido por, ¿qué me quedó? 30y x cuadrado más 3y cuadrado a la cuarta, y acá me quedó menos 2x. ¿Sí? Toma aire, no se me desmaye. No se olviden, derivación implícita, derivo exactamente como aprendí, lo único que cuando derivo el y, tengo que marcarlo con y', y el x lo que da. Y por eso aquí tenía un producto de x por y, tengo la derivada de un producto. Profe, disculpe, ¿de dónde sacó el 10 ahí? ¿Cuál fue la multiplicación que hizo? Me perdí un poco. 2 por 5. 10x, estoy haciendo la multiplicación.
estoy haciendo la multiplicación de todo esto por eso Ah. y por eso, para poder sacar el I'. Ah, usted desarrolló nomás. Ya. Ah, no es y cuadrado. ¿Sí? Sí, y cuadrado. No, si aquí está la derivada. Aquí, en la segunda línea está la derivada. Después álgebra para poder despejar el I'. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Todas las multiplicaciones que necesite para dejar todo lo que tiene I' a un lado y todo lo que no tiene I' al otro. De ahí factorizo y listo. ¿Se fijan? Aquí tengo I'. Factorizo por eso y por eso. Ahí está. Ah, este no se complicó, pues solamente multiplicó. A mí no se me ocurrió, entonces no sabía qué hacer con el elevado a 4, ya. Y por eso no cachaba bien cómo despejar. Ya Por eso digo, tengo que separar todo lo que tiene I'. Entonces siempre tengo que multiplicar. Claro, porque si yo intento despejar, paso esto dividiendo, pero ahí tengo una I', ¿cómo Sí, lo voy a despejar? sí, por eso me empecé a complicar, no supe cómo despejarla. Siempre es lo mismo. Separo, hago las multiplicaciones para que quede libre lo que tiene I' y después lo junto a un lado y factorizo. ¿Qué más? La otra semana empezamos con serie. ¿En serio? Sí, pues si nos queda serie. ¿Es muy difícil, profe? ¿Qué quieres que te diga? Esa materia de la noche es difícil. No, son puras fórmulas, criterios. Hay que hacer unos truquitos, pero uno se acostumbra, digamos. Tengo 15 criterios nomás. Son. Creo que tengo. Pues son varios, pero los que vamos a ver son 3 o 4. ¿Sí? Que uno tiene que reconocer la fórmula en la serie, es decir, por decir, esta es una serie P, o esta es una serie que tiene valor absoluto, entonces aplico el criterio del cociente. Aplico una fórmula y me da un número, y si ese número es mayor que 1, diverge, si es menor que 1, converge. ¿Sí? Es un poquito lo primero que hay que hacer, es entender cómo se escriben y qué significa. ¿Sí? Profesor, o sea, esto más que un ejercicio específico, un tema de concepto que no me quedó 100% claro, vi la clase y todo. Cuando, digamos, en este tipo de ejercicio donde tenemos que graficar, Ya. usted me está haciendo probar, digamos, un punto acá de la derivada, aprobando, digamos, el punto específico un valor, y da 0. Eso significa que el punto de inflexión. Es cuando Cuando la subiendo, primera ya. derivada, Sí. en la primera derivada me da 0, lo que encuentro es un punto crítico. Crítico. La primera derivada me encuentro un punto crítico. ¿Y qué significa un punto crítico? ¿Qué es crítico? Que o es un máximo, o es un mínimo, o es un punto de inflexión. La segunda derivada me dice si es un máximo, o un mínimo, o un punto de inflexión. ¿Me explico? Aquí. Ese es un punto crítico.
Ese es un punto crítico. Ese es un punto crítico. Ya. Pero hay un máximo, un mínimo y un punto de inflexión. ¿Quién me va a decir qué es lo que es la segunda derivada? O sea, aquí la primera derivada es 0 y la segunda derivada es menor que 0. Aquí la primera derivada es 0 y la segunda derivada es mayor que 0. Y aquí la segunda derivada es 0. Cero. No mencioné la primera derivada. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguien más que pregunte? ¿O le están pasando por WhatsApp las consultas? Yo creo que Dime. el D de la 3. Ah, no. Sí, el D. El D de la 3. Calcule la segunda derivada. Yo, pero igual que el ego, que está al revés. ¿Vale, tío? Es que el E lo hicimos. Pero el D es diferente. Está al revés, ¿no? Pero la misma técnica, voy a eso. ¿Me entiendes? Sí. Voy a tener que hacer lo mismo. ¿Sí? Lo único que el polinomio va a quedar en segunda instancia, va a quedar restando, pero voy a tener que hacer las multiplicaciones después, lo mismo que hice en el otro, y van a ser más chicas las multiplicaciones, Sí. porque va a quedar cuadrático, el E era cúbico. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, es que lo tengo resuelto, pero en realidad no sé Ah. si está ahí. Esa es otra cosa. ¿Y tú querés que yo haga esa cuestión? Después no quiero ya, ¿sabes? Porque era el único que me quedaba para preguntar y Es fácil. no de los que pensaba preguntar. Voy a tener que borrarlo y cambiarlo, porque tengo listo el test. Menos mal que no lo multicopié. Pero cámbiale un valorcito, ¿no? Sí, le voy a poner, en vez de 2 le voy a poner 5. Póngale 1. No, 5. Deberían separar esto. Insisto, este es menos trabajoso que el otro, porque los grados va a ser menor. ¿Sí? Ya, ¿cuánto va a ser mi prima? La derivada del primero es 1, por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo, por 2 veces x más 1, dividido por x más 1 a la cuarta. Si tú te fijas que arriba el grado es menor que el otro, que era un cúbico. Aquí igual puedo sacar factor común x más 1. ¿Por qué lo hago así yo? Porque evito hacer multiplicaciones muy grandes. Reduzco mi multiplicación. ¿Te fijas? Factor x más 1 ¿de qué? De x más 1 menos 2x. ¿Sí? Partido por x más 1 a la cuarta. Aprovecho de simplificar al giro 1. ¿Se fijan que reduzco? ¿Y qué me queda? Me queda
1 menos x partido por x más 1 al cubo. ¿Sí? Me queda x menos 2x menos x más 1. ¿Sí? Pero voy, insisto, al otro mi multiplicación es más simple, porque en otro tuve que desarrollar un cuadrado, un binomio. ¿Sí? Y ahora esta tengo que derivar. Y segunda, va a ser la derivada primero, que es menos 1. ¿Sí? Sí. Por x más 1 al cubo, menos el primero por el segundo sin derivar, por 3x más 1 al cuadrado por la derivada de adentro, que me da 1. ¿Sí? Todo eso dividido por x más 1 a la sexta. ¿Estamos ahí o no? ¿Sí? Sí, profe. Ahí, por ejemplo, ¿puedo simplificar el primer término con esta No barra? puedes simplificar nada, ¿No? porque tienes una suma o una resta. Entonces, ahí es donde yo factorizo. Como tengo un x más 1 al cubo y un x más 1 al cuadrado, voy a factorizar por x más 1 al cuadrado. ¿Qué me va a quedar en el primer término? Un x más 1. Pero el menos, Y en el segundo me va a quedar un menos X más 1. 3, 1 menos x. Estoy sacando eso y aquí estoy sacando 2. ¿Sí? Entonces aquí me queda 3 por eso. Por x más 1 elevado a 6. Simplifico y me va a quedar aquí simplifiqué todo eso. Aquí me quedó, adentro me queda un x más 1 Menos X más 1. menos, cuidado, menos 3 más 3x. El primero acá era menos. Ah, menos. sí, eso está. Sí, menos antes. Ah, sí, puta, no lo veo. No lo. Ya, entonces cuidado. Entonces saco un menos, factor de todo, y aquí me queda un más. ¿Sí? Me lo así. ¿Vamos? Sí, no sé por qué. Ya. Y me queda entonces, de aquí me quedó un x más 1. ¿Sí? Y de aquí me quedó, simplifiqué eso, me quedó un 3 por eso, un más. Me queda un x más 1 más 3 menos 3x. Entonces, x menos. Todavía no. Ahí. Partido por x más 1 elevado a 4. ¿Sí? Y aquí me queda 1 menos 3 me da menos 2. Con ese menos me da 2. Y aquí me da menos 4. Partido por x más 1 a la cuarta. Que elegantemente se podría escribir como 2 es x menos 2 partido por x más 1 a la cuarta. ¿Sí? La derivada, si ustedes se fijan, en sí es simple porque es una fórmula. Lo que lo está matando es el álgebra. Y no es sano hacer todas las multiplicaciones. Siempre uno tiene que tratar de deducir. Por eso cuando yo aquí reconozco que aquí tengo un término, ¿no es cierto? Y aquí tengo otro término que se están restando o sumando. ¿Sí?
si yo reconozco que aquí y aquí tengo algo repetido, siempre lo factorizo porque me reduce la multiplicación. Sino, ¿qué tendría que haber hecho? Desarrollar el cuadrado del binomio, hacer la multiplicación y sumar términos semejantes. ¿Sí? Claro, un cuadrado de un binomio lo puedo hacer. Un cubo de un binomio, si me sé la fórmula, bien, y si no, ya entré a perder. Y a la cuarta, ya no me la sé. ¿Sí? Entonces, por eso voy produciendo. Acá, ¿no es cierto? Aquí tengo una suma. Síganme, tengo una suma. Pero aquí tengo el x más 2. Tengo una suma. Aquí tengo el x menos 2. Tengo una recta. Aquí tengo el x menos 2. O sea, está repetido, lo saco como factor común. Y me ahorro una multiplicación. ¿Se fijan? Si no, ¿qué es lo que tendría que hacer? Multiplicar este por este. De resolver este cuadrado del binomio. Y aquí viene lo feo. Resolver este cuadrado del binomio, bueno, este cuadrado del binomio y todo esto multiplicarlo por x cuadrado. Aquí ese cuadrado del binomio multiplicarlo por esto y después multiplicarlo por eso. Entonces reduje bastante mi multiplicación al sacar los repetidos. ¿Sí? Es más, el repetido que como ya no es cierto tengo la posibilidad de simplificarlo o algo. ¿Sí? Y eso es usar eficientemente el álgebra. ¿Estamos? ¿Ya? Siempre que miren ustedes expresiones largas, reconocer que está repetido para factorizar. Profe, en el K de la guía, ¿Ya? Tráela para acá. tengo una duda. Tráela Ahí, para acá. el primer término El K de la 1. la 1, ¿ya? El primer término es una constante, lo tomo como primer término porque es una T y estamos derivando con respecto a X, entonces Todo es una constante, el numerador. el numerador completo es una constante. Entonces el primero es 0, No, pues si es una constante, tú no derivas una constante. Vamos. Pero, profe, si estuviera sola la constante, ahí sería 0, ¿cierto? Pero la constante, Claro. sí, porque uno la saca en este caso y deriva los... Claro, aquí es una función de x, sí, porque Sí, depende de x. Sí. Es h de x igual a t menos 1 al cuadrado menos logaritmo de t elevado a menos 3 partido por x. Necesito toda la pizarra para derivar esto. Esta es exactamente igual que esta. ¿Qué es lo que es eso? Una constante. La función depende de x. ¿Qué es lo que es eso? Una constante, po. ¿Y tú derivas el cociente de eso? ¿no? No, po. Cuando tú tenías un número, te avivas, ¿no es cierto? Y dice eso es 200x a la menos 1 si quieres como polinomio. Pero no aplicas la derivada de un cociente, po. ¿Me siguen o no? Entonces, yo eso lo voy a mirar así. Y voy a derivar, claro, yo no lo escribo con exponente negativo porque me da lata. ¿Qué es lo que va a hacer? La constante
la amarro porque todo eso es la constante Por X. y como menos x al cuadrado, porque lo derivo nomás. Estoy derivando, ¿sí? O sea, esto es h'. Eso. ¿Cuánto es la derivada de esto? 200x. No, menos 200 partido por x al cuadrado. Eso es la derivada. Deriven esto. Es que al principio está bien esto, escríbanlo así, pero pues ya aprendan a derivar así. ¿Qué es lo que va a hacer? La derivada de esto. Paso el exponente multiplicando menos 1. Por x elevado a menos 2 lo escribo aquí abajo. Profe, en el Es test, elegancia. el test da lo mismo como lo hagamos, ¿no? ¿Ah? El test Da lo mismo, pero vaya a perder tiempo. es que, pero El- hacerlo de memoria, porque no te lo No, es que es lo mismo. Yo te digo, si tú eso aplicas la derivada del cociente, te tendría que dar. Pero ahora que está ya entretener, pues. ¿Por qué? Porque si yo derivo como un cociente, y capaz que te equivoques. ¿Cuánto va a ser? La derivada del primero, 0. Por el segundo sin derivar. no, yo le decía No, transformarlo pero a es x que- menos no, pero está bien, pero bueno, insisto, es lo mismo que si tú la derivas como un cociente. ¿Ya? Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 1. Todo eso dividido por el segundo al cuadrado. ¿Qué te dio? Lo mismo. Si la fórmula no falla. Pero vale la pena hacer eso. Imagínate con todo eso escribiéndolo. Es cuestión de eficiencia, voy a decir. Espero no Sí. necesito. ¿Ah? Espero no necesito. Es que voy a eso. De repente, cuando se puede hacer bien eficiente, hay que hacerlo, hay que acostumbrarse. ¿Sí? Al principio, para entender cómo es la derivada de un cociente, lo escribo como potencia, ¿me entiendes? Lo mismo. Si yo tengo h de x igual a 1 partido por, ya pongámoslo claro, 2x al cubo menos x elevado a 3. ¿Puedo aplicar la derivada al cociente? Sí, pero ¿vale la pena? No, porque eso es constante. Cuando derivo el cociente, el primer término me da 0. Si ustedes no quieren arriesgarse, 2 escríbanlo así. Perfecto, igual que es. Y deriven. ¿Cuánto va a dar? Va a dar menos 3, ¿no es cierto? Por el 2x al cubo menos x elevado a, y aquí es donde se equivocan, pues le restan 1, ponen 2, no, es menos 4. ¿Se fijan? Por la derivada de lo de adentro. 2 por 3, 6x cuadrado menos 1. ¿Sí? Perfecto, pero no aplique la derivada a un cociente. Eso ya es un poquito más aceptable. ¿Sí? ¿Estamos? Si no quieren arriesgarse, háganlo así. Perfecto. Pero no apliquen la derivada a un cociente. Si tienen un número, si tienen una constante, sea bonita, sea fea, si esto es constante, no tengo una división de polinomios. ¿Sí? Tengo una constante dividido por un polinomio. ¿Estamos? Sí, porque en el entusiasmo, si ustedes empiezan a aplicar la derivada al cociente, en el entusiasmo seguro se van a poner a derivar eso. Más de algunos que se van a volar. ¿Se fijan? Y da una. Lo están haciendo mal, pero lo peor es que se pierde tiempo. Y eso es lo que no tienen. ¿Ya? Y por eso siempre te falta tiempo. ¿Ya? ¿Estamos? Reconocer si es una constante, como esté escrita la constante no me interesa, es una constante. Y yo sé, por fórmula, ¿no es cierto?, que una constante por una función, la derivada de una constante por una función,
es la constante por la derivada de la función. ¿Se fijan? Es más, incluso esta la podría haber escrito así, como K por 1 partido por X. ¿Y cuánto va a dar la derivada? La constante por menos 1 partido por X cuadrado. ¿Sí? Por reemplazar la constante. ¿Se fijan? Eso es lo que hay que mirar. ¿Me siguen? El primero por el segundo. Sí, pues, sí. Cada vez que ven una fracción, el primero, ¿me entiende? No. Y es por eso que se puso una tremenda presión en T, pues, para que se entretengan. Y les falte tiempo. ¿Sí? No, es que no es pillería, pues. Es netamente para que les falte tiempo lo que no han aprendido a derivar y distinguir y tener la seguridad, ¿no es cierto?, cuando tengo una constante y cuando tengo una función. Es eso. ¿Sí? Ya, vamos. Por ahí hay una otra función, parece que tiene pura letra distinta a la de la función. La derivada vale 0, punto, ¿me entiendes? Y nos falta el que se entretiene dividiendo. ¿Sí? ¿Te fijas? Por eso hay que mirar. O sea, lo primero que uno mira es ¿qué voy a derivar y respecto a qué? Y si no está la variable, todo es un número más. ¿Sí? Ya, vamos. Me están agotando todo el problema. Ya, sí, ya voy a tener que inventar, ¿no? Así, ya, pregunta nomás. ¿No? ¿Queda puro? ¿Estamos? El U. Ya, no se preocupe. ¿El U de qué? De la primera. De la primera. El U. ¿Cachai? Mira, todos estos problemas era para que ustedes ejercitaran y al final lo tengo que hacer yo. No, la venganza. No, pero se disfruta, compadre. Oh, bien. ¿Subí el formulario? Sí. No. O sea, sí. ¿Sí? Sí. Sí, pero no has corregido, bueno, pero son dos, porque faltaba solamente el seno y el coseno. Pero si se vieron puede- se trigonometría, puede- loco. ¿Ah? Pero si ya aprendieron trigonometría y saben que la tangente es seno partido por coseno, la derivada del cociente, ¿o no? Sí, es que se aplica la fórmula de la tangente, es un desastre. No vale, es preferible escribir como seno partido por coseno y derivada del coseno. En todo caso, da secante cuadrado. Ya, dijimos el U. Sí. Y me gusta el bien. Esta es G de I igual a logaritmo de coseno de I. ¿Y qué daño le hizo eso? Es tuyo. ¿Qué es lo que es la derivada del logaritmo? 1 partido por el argumento por la derivada del argumento. ¿Y la derivada del coseno cuánto es? Cero. ¿Seno? Menos cero. Menos cero. Menos seno. Listo. Elegancia. Menos seno de I partido por coseno de I, o sea, es menos tangente de I. ¿Sí? Sí, o sea, si yo sé que I, el logaritmo de U, el I' es 1 partido por U prima, lo aplico nomás, ¿me entiendes? O sea, no debo entrar a calentar en la cabeza en cómo lo arreglo. Si mi U es así de bonito o es así de feo, es lo que es nomás. ¿Sí? Tú aplicas la fórmula. ¿Estamos?
¿Cuánto es la derivada de eso? Seno cuadrado de 3x cuadrado. Seno 3x cuadrado por seno 3x cuadrado. Y prima va a ser, le derivo la función 2 veces seno de 3x cuadrado por la derivada de la potencia, ¿no es cierto?, de la base del seno, que es coseno de 3x cuadrado. Como derivé el seno, ahora derivo el argumento por 6x. ¿Qué es lo que es el seno del coseno? Son funciones. Por lo tanto, esto, yo lo que estoy mirando ahí es esto. Seno de 3x cuadrado al cuadrado. O sea, tengo que derivar la potencia, conservo y derivo el argumento. Y cuando derivo el argumento, derivo el seno y después tengo que derivar el argumento. ¿Sí? ¿Me siguieron en esa cuenta? ¿Sí? Pero yo no lo reescribo, lo veo, y eso es lo importante. ¿Sí? O sea, esto yo lo estoy viendo así, es una potencia de una función. ¿Sí? Y es lo mismo, vamos, por si acaso, como ustedes aprendieron. Logaritmo primera cosa, lo mismo, igual a seno cuadrado de x es distinto a igual a seno de x cuadrado. Seno es una función, logaritmo es una función. Aquí tengo mi función al cuadrado y aquí tengo el argumento al cuadrado. ¿Ya? Claro, en rigor uno debería anotarlo así. Pero en matemática, entre esas dos no hay ambigüedad. En esta está la función al cuadrado y en la otra está el argumento. Por lo tanto, un buen matemático ahorra tinta, salva árboles y lo escribe así nomás. Lo mismo aquí. Sería el seno al cuadrado y aquí el seno de x al cuadrado entre x. Pero nadie lo va a hacer porque no hay ambigüedad. Cuando yo derivo esto, derivo la potencia, da 2 veces el logaritmo de x, ¿no es cierto? Por la derivada del logaritmo partido por 1 por x. ¿Sí? Y cuidado, no voy a simplificar eso porque este es argumento y este no. O sea, esos 2 logaritmos de x partido por x. Y en cambio acá, el I' es 1 partido por x por la derivada de 2x, de x cuadrado es 2x. Y ahí sí puedo simplificar. Y eso es 2 partido por x. ¿Se fijan? Quedan resultados totalmente distintos. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Gracias? Sí. Vamos a ver esos 2 puntos. ¿Están desmayando? Oh, estoy muriendo todo. ¿Qué pasó? El Diego está con una pata. Ya, bien. Pensábamos que te estábamos perdiendo ya. ¿Ya te perdió ya? No, si te estábamos perdiendo así de la dura. ¿La de seno de la menos coseno o la de coseno de la menos seno? Por el parlante está saliendo un olor a ciprés. Y al radiolo.
Profe, ¿la derivada del seno era coseno o menos coseno? Se Pero olvidó. funcionaba, Se olvidó. ya. Coseno. Ya. La derivada de él, Yo me respondí porque no me acordaba cuál era la que llevaba seno. La derivada del seno es coseno. tenés que aprenderte las funciones. ¿Cómo era la función seno? Primero para ver. Era así. Sí. Y la función coseno era así. El seno partía en 0 y el coseno partía en 1. ¿Sí? ¿Me sigues? Bien. La derivada aquí es positiva porque es creciente. Y la derivada aquí es negativa, decreciente. Por lo tanto, el seno es coseno y el coseno es menos seno. Ya eso es entender la matemática. ¿Ven? Yo tengo pésima memoria. Por eso no aprendo la fórmula. ¿Ya cuánto le dio? Si nunca me aprendí las tablas, la deducía. La primera me dio 2 seno de x por coseno de x. Aguántale. Anotemos. La primera te dio 2 Dos. seno de x seno de x por coseno de x. por coseno de x. ¿Y la segunda la hiciste? No, Sería 2x coseno de x. La segunda, coseno de x por 2x. de x Coseno de x, ¿no? Coseno de x cuadrado de x cuadrado. por 2x. Ya. Para que no haya confusión, ese x se pone delante. Para que no se vea como que es argumento. ¿Sí? Ahora, para darle un toque de elegancia, esto es seno de 2x. Sí, pues yo me acuerdo que vimos funciones trigonométricas, pues, identidades. Pues. Eso es la fórmula del ángulo doble. ¿Qué pasa? Que a veces los software no te dan esto y te dan eso, porque son capaces de reconocer eso y lo escriben así. Y tú dices, ¿cómo diablo llegó a eso? Usó identidades. No te olvides que está todo disponible en matemáticas. ¿Sí? Y uno no me dio lo mismo. Te dio lo mismo. ¿Sí? Y está bien. Claro. Si derivamos esto, ¿no es cierto? Derivamos la potencia. 2 veces seno de x. Por la base, la derivada del seno es coseno. ¿Sí? Acá, en cambio, derivamos la función, la derivada del seno es coseno. ¿De qué? De todos sus argumentos por la derivada del argumento que es 2x. Y esto es lo que digo yo, que uno, para que no entre a haber confusión, lo reescribe así. Para que no se confunda que es par. Y ahí es donde uno necesita a veces, perdón, aquí, decir, chuta. Le pongo paréntesis para marcar que ese es el argumento. Pero aquí no lo necesito porque no hay ambigüedad. Lo mismo acá, ¿se fijan? Ahí no es necesario porque no hay ambigüedad, porque está clarito que el 2 está en el seno. Entonces, uno tiende a no escribir. Cuando necesita evitar confusiones, lo escribe así. ¿Sí? Pero lo más fácil es pasarlo adelante. ¿Ya? ¿Estamos? ¿O todavía queda? Pero estoy aburrido, ¿no? Estamos en la hora. Ya, así estamos en la hora. Me pido un café, yo hago. Ya, vamos. Invítame.
¿Verdad que